Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, un gusto en saludarles en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar otra emisión más y vamos en esta ocasión a estar en vivo aquí en cabina. Muchas gracias ya. Después de, pues bueno, una serie de eventualidades, vacaciones y anexas, pero aquí estamos en vivo y a todo color en cabina. Vamos a tener un tema que esperamos que sea de su interés, al parecer sí lo está haciendo porque ya hemos recibido comentarios de expectativa y eso nos agrada mucho. Es un tema que pues tiene un carácter más bien religioso y es precisamente el de la Santa Inquisición. Este tema pues que tiene que ver con el catolicismo, particularmente este grupo, pues esta religión, este grupo religioso que pues decidió determinar quién incumplía con la religión, quién sí, quién no, aunque se prestó para chismes y argüendes también y decir, ay, esa persona me cae mal, pues esa persona es hereje. Pero bueno, ya nos lo va a platicar nuestro invitado, Juan José González, que es catedrático e investigador religioso. ¿Cómo estás, Juan José? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por invitarnos otra vez. Saludo a tu amable público. Gracias, Juan José. Pues ya abriendo el año contigo, ya en vivo, muchas gracias por tenerte aquí en cabina. Gracias, igualmente. Gracias. Vamos a iniciar con él. Solamente rapidísimo menciono los regalos que tenemos para que se anoten aquí el WhatsApp de Guanatos, 3317-280113, 3317-280113. Son 2 libros. Uno es El Camino del Amor, de José Jesús Aguilar Valdés, sobre autoestima, relaciones, perdón, pérdidas, celos y valores. Este libro escrito por el sacerdote José Jesús Aguilar Valdés, aquí está, de Editorial Diana, que trae muchos consejos y recomendaciones que nos pueden servir para la vida diaria. Para quien no lo ubique a este sacerdote, pues es el que se encarga de lo que es la comunicación social, por decirlo así, en el Arzobispado de México, y pues es autor de varios libros de diversos temas. Este es uno de ellos. Y otro libro, pues bueno, este puede servir para propósitos de Año Nuevo, hablando de... Y aquí hay otro que también nos puede ayudar para los propósitos de Año Nuevo, que es precisamente trabajar las heridas, pero esta vez en pareja. Precisamente así se titula este libro de Ana Mar Orihuela, Sana tus heridas en pareja. Lo que no reparas con tus padres, lo repites con tu pareja, de Ediciones Aguilar. Esto es cortesía de Grupo Penguin Random House. Y este libro está a su disposición, al igual que El Camino del Amor, de Editorial Diana, cortesía de Grupo Planeta. Ahí a su disposición para que ustedes puedan participar. Les repito, 3317-280113, y también a través de la transmisión por Facebook de Tocando lo Divino. Ahí pueden también en los comentarios escribir que quieren participar por uno de los libros. Nos encantaría que nos dijeran, a mí me interesa el del Padre o El Camino del Amor, que como se les grabe mejor, o el de Ana Mar Orihuela o el de Sana tus heridas en pareja, así para que sea más específico y así sabemos qué es lo que verdaderamente les interesa. Pues bueno, siendo así, pues vamos a comenzar a hablar de la Inquisición, que bueno, aunque ustedes no lo sabían, tenemos también una versión moderna de ella ahorita todavía en el Vaticano, pero ya nos platicará Juan José. ¿Por dónde quieres iniciar, Juan José? Con un sarcasmo como eso de moderna. Entre comillas. Sí, queda complicado el asunto. Como dices tú, comillas, comillas. Sí.
Sí, yo creo que podríamos empezar planteando las 2 o 3 problemáticas iniciales. La Sí, a primera ver. es que si quieres platicar de la Inquisición, tendríamos que preguntar, ¿cuál Inquisición? Exactamente. Porque está la Inquisición medieval, ahorita ponemos algunos datos sobre ella, Ujú, está la Inquisición española, que a nosotros nos afecta directamente por la cuestión de la colonia, ujú, está la Inquisición romana, ujú. que es un periodo posterior, después va a estar en esto que planteabas tú, que es hoy día la Congregación para la Doctrina. Doctrina de la Fe, Así es. que hasta el día de hoy funciona, pues, entonces sigue Así siendo es. un modelo por el estilo. Ujú, Entonces, primero tenemos que tratar de definir de qué Inquisición en particular estamos hablando. La segunda problemática que tenemos es cómo acceder a las fuentes. De entrada, porque si acotamos mucho, digamos, a la romana o incluso a la española, ujú. estamos hablando de 350 años de historia, más o menos, en una época en la que no tenemos registros como los tenemos ahora o bibliotecas, etcétera. Muchísimos de los procesos se pueden perder o de facto se perdieron por revoluciones, inundaciones, vete a saber. Y entonces acceder a cuál es el número más o menos real de las personas que sufrieron este tipo de investigaciones, procesos, etcétera, es muy cuestionable y tienes además que todos los involucrados son juez y parte por Ujú, cualquiera de los dos lados. Vamos a imaginarnos que si yo tengo un historiador que es marcadamente católico, porque esta ujú. problemática es marcadamente católica, corro el riesgo de que quiera lavarle la cara a la Iglesia Católica. Y entonces decir, no, bueno, es que no fueron 5,000, fueron 3,000, fueron 2,000, fueron 50, ¿no? Y hoy día ya de repente parecería que la Iglesia Católica dice que eso es un invento de alguien más y que en realidad solo se murieron 2 personas quemadas, lo cual obviamente No es es cierto. abiertamente falso, claro. Así es. Y por el otro lado podría quedar, digamos, todos los que no tienen con buenos ojos frente a la Iglesia Católica. Entonces, Ujú, digamos, algún grupo, digamos, de protestantes podría decir, bueno, es que hay que exagerar los números porque son, digamos, la competencia y entonces hay que dejar clara la cuestión. ujú, Finalmente, es la misma posición de la Iglesia Católica y creo que esa es la más preocupante. ujú. Hay como un miedo patológico por parte de las instituciones, especialmente por la Iglesia Católica, a reconocer que se equivocaron. Básicamente porque si el único poder que detentan ahorita es un rollo del estilo de pureza moral o de bondad en ese tipo de yo soy el bueno y por lo tanto puedo decir las cosas, empezar a decir Sasquatch, pues sí nos equivocamos, pues sí matamos, pues sí no somos tan buenos como nosotros quisiéramos, Ujú. aunque tuviese un contexto que les pudiera permitir salir adelante, tendrían que acabar diciendo, bueno, si cometí yo un error y ya reconocí que cometí un error, al rato tendría que reconocer otros errores y entonces eso es un espacio muy resbaloso Sí, donde las religiones bastante. no se quieren meter, ¿no? Entonces, el tremendo problema que tenemos con las religiones es que dicen, no importa cuál, yo soy la buena y por lo tanto no me equivoco porque Dios está conmigo. No importa si estamos hablando del grupo de los judíos, de los musulmanes o de los católicos o de quien sea, no puedo reconocer tan fácilmente que me equivoqué porque entonces queda en cuestión todo el dogma. A lo mejor si me equivoqué en esto, me pude haber equivocado en muchas otras cosas y entonces, ¿bajo qué criterio le exijo al otro que crea o que no cuestione? Y esa es una parte muy complicada. Eso es cierto. Sí, y bastante, pues, mira, yo sé que es mucha historia, muchos años pero pues ahora sí de manera resumida, si no lo pudieras platicar, Sí, pues, ¿qué lo origina? ¿Qué origina la iglesia que tenga que defenderse contra los supuestos herejes, que son estas personas que atentaban contra las creencias cristianas, podremos decir, de ese sí, momento, y que empezaron a querer examinar a todas las personas para ver si sí estaban cumpliendo con los dogmas o con lo que tenían que hacer religiosamente hablando y pues a qué se prestó también, como decíamos, a que se hicieran acusaciones que no tenían nada que ver y pues cómo ir evolucionando, porque pues es parte de la historia y pues conocerlo y entenderlo, porque pues sí, sí fue pues una época, me atrevería a decir, pues cruenta, difícil, dura.
Sí, me parece que sí. Tratemos de pensarlo en el términos más amplio y vamos acotando, aunque voy a hacer más larga la historia, pero perdón, ¿no? Sí, no, está Por la bien. cuestión. ¿Qué va a pasar? En principio, Inquisición tiene que ver con inquisito, con pregunto, con averiguar, tiene que ver un poco con esta primera idea. Si nos vamos al protocristiano, en el protocristiano, antes del 350, eso es lo que solemos llamar como el protocristiano, todavía la iglesia no ha construido, por decirlo de alguna manera, los dogmas o el credo como lo conocemos hoy día, se está construyendo. En esa época va a haber mucha gente que tiene ideas disímbolas y de ahí viene, si nuestros escuchas recuerdan, digamos, el Evangelio de Judas o los gnósticos, que son de repente como ideas pero que van a ser muy teológicas. La discusión es muy teológica en ese momento. Y entonces está la discusión si Jesús es verdadero Dios, es verdadero hombre, y al final pues va a ganar lo que hoy día conocemos como dogma de que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero en ese momento se está discutiendo. Entonces se empiezan a dar las herejías. Las personas que dicen es que no era hombre, nada más era Dios, etcétera, ¿no? Entonces viene esta necesidad como de empezar a distinguir quién es el verdadero creyente y quién está diciendo una herejía. Por lo tanto, la primera acotación es exclusiva para los cristianos o para aquel grupo que se declaraba en ese momento seguidor de Jesús, porque, insisto, todavía el cristianismo no se ha planteado como tal. Pero si tú tenías otra idea, a partir del 350, pues te declaramos hereje y te sacamos de la iglesia, se excomulgaba, te saco de la comunidad, no perteneces y no puedes gozar de la salvación porque estás fuera de la comunidad. Durante este periodo previo al 350 aproximadamente, los creyentes eran creyentes porque lo decidían, pasaban por una serie de rituales y normalmente eran adultos, ¿sí? ¿Qué va a pasar después del 350 cuando se vuelve la religión oficial del imperio? Primero una religión tolerada, después se vuelve la oficial del imperio, pues que empezamos a bautizar a tajo y destajo. Entonces, la calidad, por decirlo de alguna manera, los creyentes empieza a perderse porque antes había que hacer pruebas y hoy basta con que nazcas dentro de una familia, igual que en la actualidad, y te bautizamos y nadie te preguntó, pero pues así es el modelo, ¿no? Van pasando los años y en la medida en que van pasando los años, este criterio, este coto de poder empieza a entrar en conflicto. Al principio, el gran enemigo, el gran problema se llama el mundo musulmán, porque cuando el grupo de los musulmanes corta el camino de la seda, estamos hablando de la toma de Jerusalén y demás, se inician las cruzadas para recuperar Tierra Santa. Sí, pero en realidad tiene que ver más con un rollo comercial, el camino de la seda, insisto, más intereses. Sí, hay intereses económicos. Digo, podemos disfrazarlo y decir que era por recuperar los lugares sagrados. La verdad es que no fue del todo así, pero tampoco tengo mayor bronca. En ese primer momento, la cruzada tiene que ver con acabar con los no católicos. Pero estamos hablando de Oriente cercano. Si me paro en Europa, para nosotros es Oriente lejano, pero no importa. ¿Qué va a pasar? Que en ese momento y a partir de lo que sucede se van a empezar algunos grupos que empiezan a cuestionar el poder de la iglesia, sobre todo porque ya pasaron 1000 años de una iglesia que cada vez tiene más poder, donde ves a sacerdotes, obispos, etcétera, que tienen una muy buena vida, que consumen grandes cantidades de comida, de alcohol, algunos incluso acusados de pecados de la carne, y entonces surgen un grupo, entre ellos los cátaros o albicenses, que se van a dar en el norte de Francia sobre todo, y que van a decir, es que nosotros somos los buenos, nosotros somos los puros, lo que llamaríamos hoy la Iglesia Católica, en ese momento todavía nada más es el cristianismo, porque no se han dado las divisiones. No podemos creer en ellos porque no son un buen ejemplo, porque no son del todo fieles al Evangelio. Y entonces empieza nuestro primer grave problema. Estamos hablando por ahí de 1184, donde se va a generar una cruzada contra los cátaros en Europa, cuando todo ha sido en Oriente, y entonces donde básicamente se dice, pues llega y mata a todo mundo, ¿no? Porque como todos son herejes, hay que acabar con ellos porque es como un virus, y entonces nos sale más barato matar a todos y acabar con el virus de raíz, a estar decidiendo quién sí, quién no, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, nada más, en un solo año,
En esta cruzada se asesinan más de 30,000 hombres, mujeres, niños, ancianos, sin distinguir nada de nada, ¿no? Entonces, estamos hablando de números importantes. Estamos hablando, además, que, déjame ver, es Lucio III, es Lucio III el que tiene que ver con esta cuestión de la cruzada, y en ese momento también se crea esta Inquisición española, esta Inquisición medieval, que tiene la función de separar a los herejes, pero no tiene la posibilidad, teóricamente por lo menos, de matar a las personas. Nomás era de definir quién, ¿no? Después esto se va a complicar porque empieza a surgir la idea de que existen las brujas. Y de hecho, sea real o sea parte de la historia negra que se inventa, siempre se habla de que las mayores víctimas son mujeres y que son acusadas de brujería. Y es curioso cómo una cultura nos genera tener miedo a las brujas, pero no a los que quemaban a las brujas. Si existen las brujas, no me queda tan claro, pero los compadres que quemaron las brujas sí me es bastante claro el asunto, ¿no? Sí, va a suceder entonces que se va construyendo esta idea de poder dar cada vez mayores armas a las personas para poder mantener esta fe. Primero vienen los cátaros, luego se va a separar la iglesia ortodoxa, luego va a venir Lutero y compañía. Entonces viene esta idea de tenemos que tener un cuerpo que no se rompa, que no se fracture, porque las enseñanzas de Dios no son cuestionables. O sea, Dios no pudo haber dicho, oye, este es un mandamiento y ya después hay que revisarlo. No funciona de esta manera. Entonces, hacia 1249 llega a lo que será el Reino de Aragón, este primer grupo de Inquisición, donde probablemente sale nuestro inquisidor más famoso, Tomás de Torquemada. Y después, bueno, en la medida en que se van unificando los reinos en lo que hoy día es España, va ampliando ese proceso. Va a haber también, y nada más, insisto, para ver la cuestión de los años, la Inquisición española es de 1478 hasta 1834. Son un montón de años. Sí. La Inquisición portuguesa es más o menos por la misma época, 1536 a 1821. La romana es de 1542 a 1965, con Pablo III. Sí, hasta 65. Wow. Va a ir perdiendo poder en la medida en que va perdiendo poder económico, cultural, etcétera. Entonces, por ejemplo, va a ser muy importante la Inquisición, digamos, en España, porque España va a tener un proceso muy importante, primero con San Ignacio de Loyola y con Santo Domingo de Guzmán, que son como los reformadores de la iglesia, y por lo tanto España es muy católica, la católica España, ¿no? Del lado de los territorios papales va a estar Francisco de Asís. Sin embargo, parte del movimiento que sigue a Francisco sí corre el riesgo de irse, e incluso sí llegaron a la cuestión de la herejía, los llamados fraticelli, que decían que había negar el poder del Papa. Hubo un momento incluso en que lo que hoy día son los franciscanos estuvieron en ese mismo riesgo. Afortunadamente, Francisco fue suficientemente amoroso con el Papa y el Papa no tuvo mal por bronca, entonces los franciscanos se quedan dentro de la iglesia. Pero así como estuvieron los franciscanos a punto de estar afuera de la iglesia, hubo un tiempo en que los jesuitas fueron excomulgados por sus ideas medio estrambóticas. ¿Dónde pierde poder la iglesia? Y por eso es que en ciertos periodos ya no se da tanto, digamos en Alemania, donde va a ser muy fuerte el movimiento de Lutero, donde no hay un movimiento reformador de la iglesia, y entonces cuando llega Lutero, pues prende rápidamente porque son ideas que no se estaban dando, o en el Reino Unido con Enrique VIII y después la iglesia anglicana, ¿no? Entonces se van dando procesos en los que en este primer momento, en el medieval, son como juicios locales. Entonces el arzobispo o el obispo podía nombrar a gentes buenas que les pedía que hicieran este rollo, y entonces es muy complicado seguir tanto los documentos como los juicios, como las pruebas, como nada. En el caso de la española, se le da el poder a los reyes, y entonces es un proceso que se da al mismo tiempo como una cuestión eclesial, pero también legal. Y entonces no se le pedía como tal permiso al Papa, sino que se le pedía permiso a los reyes católicos. Por eso esta discusión importantísima entre Portugal
y América, la América española, para la discusión de si podíamos ser esclavos o no. Los portugueses, que tienen su Inquisición, deciden que los negros y los americanos somos medio mensos, no tenemos alma y por eso podemos ser esclavizados. Los españoles deciden que los negros son mensos, por eso son esclavos, pero nosotros sí tenemos alma, entre otras cuestiones ahí con de las casas y con otros grandes monjes que van a ir a defender la causa delante de los reyes, y entonces acaban declarando que nosotros no somos esclavos, nos van a encomendar para que nos eduquen. Entonces no somos esclavos, pero casi. Bueno, pero nos libramos por un... Bueno, nos libramos Más o menos. en términos de legislación, porque en la Sí. términa práctica, pues muchos americanos acabaron muertos en las minas, Sí, esclavizados, marcados, de ¿no? otra O sea, forma, sí. finalmente el nombre nada más era la cuestión. Pero hay otra segunda cuestión que nos protege, es así, que como apenas estamos siendo iniciados en la iglesia y como además somos indígenas en este momento, pues somos considerados por el sistema como menores de edad. Como menor de edad, hace que los sacerdotes no puedan salir del pueblo indígena, porque son menores de edad y tienes que ser adulto en plena conciencia para poder ser sacerdote. Del mismo modo, no puedes ser acusado frente a la Inquisición, porque para ser acusado de la Inquisición, primero tenías que ser católico de pleno derecho y segundo, ser adulto. Como somos menores de edad y estamos encomendados a que nos cuiden, la Inquisición en este país y en el resto de la América conquistada, ni tiene mucho poder, ni tiene mucha fuerza contra los indios, contra los españoles sí, y contra los judíos y contra los musulmanes. Recordando nada más brevemente, me regreso unos segundos a la misma cuestión con los españoles, recordemos que durante 500 años la mitad del territorio pertenece a los musulmanes, que entran con los mamelucos, empieza la reconquista Sancho el Mayor y compañía, la terminan los reyes católicos. En ese proceso, pues hay mucha gente que es musulmana, que vive como musulmán, y hay muchos judíos que viven como judíos, y no hay ningún problema, porque los territorios musulmanes son muy tolerantes. Entonces no pasa absolutamente nada y todos vivimos tranquilos. Cuando ganan los católicos, viene una indicación directa de los reyes católicos, estoy pensando en Isabel y Fernando, que van a decir, los musulmanes tienen dos opciones. Opción A, recoges tus cosas y te vas del territorio español porque España es católica, pero no te puedes llevar dinero, no te puedes llevar joyas, no te puedes llevar, o sea, es casi como agarra lo que te quepa en una mochila, no es cierto, pero más o menos, y vete. Opción B, te quedas en España y entonces te vuelves católico, pero no vamos a tolerar a los musulmanes. Y lo mismo va a pasar con los judíos. O te conviertes en católico o te vas, pero no te puedes llevar tu lana. Entonces, ¿qué va a suceder sobre todo con banda judía, pero también con musulmana? Pues es que dicen, pues yo nací en España, yo llevo 500 años, yo y mi familia viviendo aquí, ¿no? ¿Por qué me voy a ir a Arabia o por qué me voy a ir a Palestina si yo no tengo ya nada que ver ahí, aunque ese pudiera ser mi origen, ¿no? Entonces, hay algunos que van a fingir conversión. ¿Qué va a pasar? Que en teoría la Inquisición solo podría atacar a cristianos, pero resulta que también si yo tengo un falso cristiano, ya sea de origen musulmán o de origen judío, se le puede perseguir. Y con la condición además de que, por ejemplo, si tú estabas en una zona donde era tolerado el rollo de que fueras musulmán, no había ningún problema, con la única condición de que no hicieras proselitismo. Si yo te cachaba en la calle haciendo proselitismo al rollo religioso, entonces te podía caer la Inquisición. Será hasta tiempo después, ya cuando surge la Inquisición romana, cuando ya está dirigida por el pontífice, por el papa en turno, cuando tienes una serie de jueces nombrados específicamente para este proceso y que entonces van a ir velando también por qué textos se pueden leer, que no. Estamos hablando del índice, y entonces yo te puedo decir qué libros ¿el eres índice digno. de libros prohibidos? Sí, claro. Tema interesante. Sí. Porque además es curiosísimo cómo hay textos impresionantes al estilo el de Galileo, que tiene que ver con física básicamente, y que además el pobre va a ser condenado, y está en el índice, y digamos, My Game de Hitler, mi lucha para los cuates, nunca va a entrar en el índice.
Entonces es muy significativo cómo de repente hay ciertos textos que por alguna razón entran y otros que no entran. Obviamente insistiré en el proceso histórico. Cuando la iglesia tiene poder militar, poder económico, poder político, pues te decían, tú lees tal libro y te va mal. Y efectivamente pueden llegar a las universidades. Estoy pensando en la Universidad Pontificia, en la Universidad de Santiago Tlatelolco, etcétera, y expulgar los libros. Y si tú llegabas y te cachaban con un libro leyéndolo, pues te podías acabar en la cárcel. Una de las acusaciones, por ejemplo, contra Miguel Hidalgo y Costilla es que leía textos prohibidos por la Inquisición. Entre ellos Molière, que era teatrero, ¿no? Pues tampoco es que fuera el gran documento. ¿Qué sucede hoy día? Pues hoy día el índice es como una llamada a misa. Quien lo quiere entender, pues qué bien, y quien no, pues no, salvo que seas sacerdote, monja o cualquier otra persona dentro del sistema, porque ahí sí sucedió mucho, sobre todo con Juan Pablo II, y le pasó mucho a los teólogos de la liberación, que entonces llegaba Juan Pablo o Ratzinger en ese momento como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que decían, a ver, Gustavo Gutiérrez, por decir un algo, venga para acá, usted no puede decir esto, queda prohibido que lea, que escriba, que publique, que dé clases, y el otro pues dice, pues soy sacerdote, ¿no? Sí, señor. Eso va a provocar, por ejemplo, entre otras, la salida de franciscano importante, que se acabó saliendo de la iglesia porque esta cuestión de no poder escribir, no poder expresar lo que pensaba, pues le va a generar mucho conflicto, ¿no? Pues sí. Una pregunta, llegaron a llamar, bueno, estamos refiriendo a sacerdotes, a miembros de la iglesia, pero llegaron a llamar y delimitar las acciones de personas que no estaban consagradas. Sí, por supuesto. Sobre todo, pensemos en tres, para hablar de los fenómenos importantes, porque, insisto, podemos eliminar un chorro de personas y decir, no, es que como era campesino y nadie lo pelaba. Pero pensemos en tres personas históricas importantes. Pensemos primero en uno de los grandes filósofos, poetas, astrónomos, astrólogos, hasta lo que sea importante en su momento histórico italiano, Giordano Bruno. Giordano Bruno va a plantear básicamente un rollo, primero una cuestión astronómica, va mucho más allá de Galileo. Galileo dice que el Sol está en el centro y alrededor giran los planetas, que es la teoría que todo el mundo defiende hoy, pero en ese momento Giordano va mucho más allá. Él va a decir que el Sol es una estrella como hay muchas y que el universo es muy amplio, y entonces ese tipo de rollos en ese momento va a generar que Giordano acabe quemado, va a morir en la hoguera. Y entonces, bueno, estamos hablando de un hombre que en principio está tratando de hacer ciencia con mayor o con menores elementos. No teníamos la tecnología que tenemos ahora. Mucho de su rollo finalmente no es más que un rollo teórico, porque no podía demostrar que el Sol era una estrella como otras, y sin embargo eso le costó el pellejo. Pensemos ahora en una que hoy a lo mejor no está tan conflictuada porque hoy es de santa, pero que va a pasar básicamente por el mismo proceso: Juana de Arco, San Juana de Arco. San Juana de Arco, la doncella de Orleans, es la que dice que Dios le dio una espada para que vaya y defienda al delfín y regrese al trono a Francia. Va y se pelea con los ingleses, y cuando el delfín es coronado, la abandona. La mujer acaba arrestada y finalmente acaba también quemada, acusada de, pues de herejía y de que el diablo le hablaba o lo que tú quieras. Va a ser hasta la época de Juan 23, si no mal recuerdo, 1950 y algo, 60 y algo, desde 60 y algo, porque le toca la inauguración de Concilio Vaticano II, cuando Santa Juana de Arco se vuelve santa. Pero estamos hablando de un proceso de 400 años o por ahí, o sea, no estamos hablando de algo rápido. Pero durante muchísimo tiempo Juana de Arco fue relegada como una especie de bruja, o de una loquita, la versión que queramos ver. Hoy día ya santa católica, ¿no? Pero y finalmente el caso que debe ser todavía mucho más común para nuestros radioescuchas, el de Galileo Galilei. Galileo Galilei, la historia esa de Pur se mueve, sin embargo se mueve, creo que esa sí es una invención. El cuate sí había planteado que el Sol está en el centro, que nos movemos alrededor, y lo plantea como rollo teórico. La Iglesia Católica le dice, mira, mientras lo platiques como teoría no pasa absolutamente nada, pero al cuate se le van las cabras al monte y publica un libro. Y entonces lo llama a la Inquisición y le dice, o te retractas y dices que te equivocaste o te vamos a quemar.
después de un largo proceso lo acaban condenando a reclusión en su casa. Entonces, él no muere quemado, pero sí, imagina la bronca que tiene que ser un hombre de ciencia que no inventó el telescopio, pero lo mejoró, que vio las manchas en el sol, que tenía algunas nociones de matemáticas para poder expresar el movimiento de los planetas, y que además hoy sabemos que es cierto, pero que la iglesia dice, y lo siguió diciendo hasta hace poquitito, creo que es todavía con Juan Pablo II, cuando se vuelve a revisar el proceso de Galileo. Y la respuesta de la Iglesia Católica es: con los datos que tenía Galileo en ese momento no se podía demostrar que la teoría era cierta. Por lo tanto, la Iglesia hizo bien al condenarlo. Ratzinger dijo en ese momento, estamos hablando de 1994, por ahí más o menos, cuando la Iglesia Católica y Ratzinger dice: lo que se hizo correcto y fue racional y fue lo correcto, no es negociable. Juan Pablo II va a salir a decir: hombre, tenemos que aceptar que hay ciertos errores que algunos hombres hicieron en nombre de la Iglesia. O sea, la Iglesia es santa, católica y no se equivoca. Pero algunos de los funcionarios a veces se pueden equivocar, y entonces es una manera otra vez de estarle lavando la carita a la institución. Pero es increíble que ciertos fenómenos como astronomía les cueste tanto trabajo aceptarlos. Ya no hablemos de evolución, Darwin es un rollo problematiquísimo, ¿no? Así es, ¿no? Es todo, bueno, pues todavía, ¿no? Hasta la fecha de Darwin, de la teoría es evolución. Sí, de la evolución. Sí, evolución. Sí, no evolucionismo, ¿verdad? Desde la evolución, pues todavía no es aceptada. Como tal, no. Sobre todo porque esta cuestión de Darwin plantea que nosotros somos un animalito, como el perrito, el gatito, en un proceso diferente, pero pues en el mismo nivel. Acá en la iglesia se plantea que como tenemos un alma, entonces somos un ente totalmente diferente de los animales, y entonces pues no son compatibles las teorías, ¿no? Entonces eso ha generado pues que tengamos mucho problema, que muchos científicos, insisto, biólogos, astrónomos, físicos, sean acusados de ateos porque cuestionan ciertas ideas de lo que sería la doctrina, cuando en realidad en el mejor de los casos son campos que no se tocan o que no deberían tocarse, y por lo tanto son mutuamente excluyentes, ¿no? Pero bueno, de repente tenemos banda que es más papista que el Papa y que cree que sabe todo y más. Así es, así que bueno, hay que tener mucho cuidado, porque a veces ostentar, así lo decimos en general, ostentar el poder no siempre te da la razón. Y corrupte, y puede corromper. Sí. No siempre, pero puede ser un gran corruptor el poder. Así es, entonces, pues para que lo tomemos en cuenta. Y bueno, somos humanos, podemos tener ciertos criterios a lo mejor equivocados, pero bueno, hasta ahí lo dejamos ese comentario sí. Y nos vamos muy lentamente. No sé qué. Casi. Así como las publicaciones de Facebook. Dejaré aquí y me iré lentamente. Y para que nos recuerdes qué significado tiene esta teoría de ser hereje, para que a nuestros amigos les quede más claro qué es ser hereje. Ser hereje es poner en duda o decir algo diferente a lo que ya se ha declarado como dogma. Okay. Entonces, nuevamente, insisto, a ver, yo me declaro musulmán, yo soy un musulmán. Entonces yo digo: no, pues Jesús no es profeta y Jesús no es importante para mí Jesús no es Dios porque yo soy musulmán. La Iglesia Católica no puede hacer nada contra mí porque yo no pertenezco a su grey, ¿estamos? Pero vamos a suponer que yo digo que Jesús, era la empajación, si no mal recuerdo. El asunto es que está el niño Jesús recién nacido, y entonces baja el espíritu para hacerlo verdadero y para verdadero hombre. Y hay quien se le ocurre la absurda idea de que si le hubiera fallado un centímetro o dos al Espíritu Santo al bajar, en lugar de ser en el niño, hubiera sido en la paja. Por eso es la empajación. Hoy no más. Es un absurdo. Estoy pensando en un absurdo, ¿no? Pero de repente había esas ciertas ideas ahí medio folclóricas. También la consagración, lo que si María es virgen, bueno, antes o después del ahí parto. Tienes un proceso, claro, ahí tienes un proceso que se va a construir con un problema ya con la reforma de Lutero. Cuando viene la reforma de Lutero, Lutero dice: a ver, el texto dice que Jesús es el primogénito, solo puede ser el primogénito si hay un segundo, un tercero. No tiene sentido decir que eres el primero si eres el único.
Y entonces es totalmente diferente decir el primogénito al unigénito. Son dos cosas diferentes. Es correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que además el texto sí habla de los hermanos de Jesús. Podemos Sí. discutir si hermano significaba hermano de sangre o era primo. No es la bronca en este Familiares, momento, exacto. familiar, lo que sea. No me peleo con el dogma. Ujú. ¿Qué pasa? Que el grupo de Lutero, el grupo de Reformado, va a decir, María era una mujer muy buena. María era una gran mujer, pero la virginidad no es requisito. Y eso de nacida sin pecado concebida, pues sin pecado concebido Jesús, porque Él es el bueno. Pero la mamá no tenía por qué serlo. Ujú. Entonces, frente a esa idea, la Iglesia Católica dice, no, o sea, si Jesús era el bueno y tenían que ponerlo, perdón por la expresión, pero pues así básicamente es la católica, en un vaso, en un envase para que lo pusieran, no puedes tener un envase sucio porque a la hora de poner el agua limpia, que es Jesús, se ensucia, entonces tiene que ser el vaso Exacto. súper limpio También. y por lo tanto es virgen antes, durante, después del parto. De ahí viene el rollo de San Joaquín y Santana, los supuestos papás de María, Ujú. que también son santos, de los cuales no sabemos absolutamente nada, Nada. vienen de apócrifos. Entonces, viene como esta idea de empezar otra vez como a contraponer. Mientras la Iglesia Reformada no le interesa, no es un problema para ellos la virginidad de María, para la Iglesia Católica se vuelve el arma. Y entonces, si yo digo o me atrevo a dudar de la virginidad de María durante, antes o después del parto, en automático me vuelvo un hereje, con la condición, obviamente, de que yo sea un bautizado dentro de la catolicidad. Ujú. Entonces, en principio, la cuestión de la herejía tiene que ver con distinguir el que respeta los dogmas, que es un buen cristiano, de aquel cristiano medio malón Ujú. que pone en duda ciertos elementos. Y a veces uno los pone en duda por simple curiosidad científica, o sea, no es que uno sea Sí, malo, o sí. sea, a lo mejor, no sé, un chavito le podría preguntar a su catequista, oiga, catequista, ¿y Jesús tuvo novia? Que en principio es una pregunta bastante inocente y no pasaría absolutamente nada si tuvo o no tuvo. Pero hay banda que dice, no, es que Jesús era súper bueno y no podía pensar y ni por error podía pensar en cosas carnales, entonces nunca dio un beso, nunca tuvo novia, nunca le agarró la mano a la novia, ni nada por el estilo. O tener hijos. No, tener Ya, hijos no, impensable. está más lejos, Sí, ¿verdad? no. Acuérdate que es igual Sí. en todo excepto el pecado y no me preguntes Ujú. por qué relaciones sexuales se declara Ujú. como pecado. Entonces, no, Ujú. si hay algo que no van a aceptar nunca, yo creo que ni los católicos ni los reformados, Ujú. es que Jesús haya tenido relaciones sexuales. Ujú. Pero tiene que ver entonces con esto. La bronca, además, es que te decía al principio, solo tiene que ver con separarlo y solo es una cuestión de teoría, en teología. Ujú. Pero en esta época, estamos hablando después de 1100, después de 1200, la bronca no solo es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. ¿Por qué voy a obedecer a un sacerdote que no está haciendo lo que se supone que dice el Evangelio, ser pobre, ayudar al otro, poner la otra mejilla? ¿Por qué este hombre tiene, pues no sé, el equivalente, ¿no? A coches, a casas, ¿por qué toma los mejores vinos y no es pobre como la mayoría del pueblo? Exacto. Entonces, esto empieza a generar una bronca que rompe con el modelo social de la época. ¿Qué va a suceder Ujú. para 1231? Se Ujú. permite como parte del proceso la tortura. Ujú. Y además se inventa otro sistema que es maravilloso, que es el periodo de gracia, el edicto de gracia. Ujú. El edicto de gracia era algo así como que llegaba el obispo o el sacerdote y decía, a ver, estamos en Zapopan. Ujú. En esta zona de Zapopan les vamos a dar 15 días y en 15 días vamos a empezar a juzgar a los herejes, a los blasfemos, a toda la banda que se porte mal, ¿no? Y por lo tanto tienes 15 días, que es tu tiempo de gracia. Ujú. ¿Qué se esperaba en ese momento? Que si yo llegaba y le decía al obispo, a los jueces de la Inquisición, lo que sea, fíjate que yo sí he cometido pecados, yo estoy mal, perdóname. Como era un periodo de gracia, casi siempre era perdonado y no sufría pena de muerte ni me torturaban y además ni me quitaban mis cosas, porque si yo no hacía ese periodo y me acusaban, entonces me podían quitar mis bienes, me podían torturar y me podían matar. ¿Para qué servía este proceso? Cuando yo llegaba y me confesaba y decía yo soy el malo, yo quedaba libre. Pero en el proceso tenía que confesar quiénes eran mis cómplices. Entonces yo quedaba libre, pero embarraba a 5, a 10, a ver a saber quién, y esos pues iban embarrando cada vez más, porque no tienes un proceso judicial como el actual, cuando yo te digo, mira, te está acusando tal persona de tal cosa y tienes un periodo de prueba o lo que sea. Sí, Aquí pues, llegaban, te para arrestaban demostrar y tu te decían, inocencia.
Sí, pues ¿de qué te acusas, Carlos? ¿Por qué crees que estás aquí en la Inquisición? Pues uno, no ver a la bocota porque no vaya a ser que me inculpe de algo que no soy culpable. Exacto. O que no me están acusando, y entonces es un proceso muy complicado. Sí. No, y creo que hasta aprovechaban para inculpar a personas que eran enemigos o que te caían mal o que te habían hecho algo. Ay, pues déjalo acuso porque se lo merece. Y no solo porque se lo merezca o no se lo merezca. O sea, imagínate, por ejemplo, un pueblo donde tienes, digamos, 100 familias y tienes una sola iglesia y tienes un solo sacerdote. ¿Qué sucede? Pues el sacerdote sabe quién está entrando y quién no va a misa. Por lo tanto, cuando llegan los de la Inquisición y preguntan quién es de dudosa procedencia, pues, ¿qué crees? Que fulanito no viene a misa. Y entonces ya tengo un candidato para ir a preguntar. Vamos a suponer, como sucede en América Latina, que tienes mujeres inteligentes que saben herbolaria, que preparan tés, y entonces tengo una buena mujer que prepara tés para quitar la tos. Sí. Pues las hierbas, ¿cómo sé que esas hierbas en realidad no son brujería y no le dio la información el demonio? Y entonces a nuestras mujeres sabias de herbolaria acaban siendo acusadas. Una mujer que es partera y que ayuda a los procesos con las mujeres, para acomodarlas, para sobarlas, se arriesga también a ser acusada por ese tipo de cuestiones. E incluso la cosa más absurda, imagínate que tú, que yo voy con mis ovejas y paso junto a ti o junto a tu casa y a las 2 cuadras una de mis ovejas se le tuerce una pata, yo puedo hacerla con eso y decir, claro, es que Karina le echó el mal de ojo a mi cabra o a mi oveja y por eso se lastimó la pata. Entonces, finalmente ni siquiera tienes que tener una buena razón para acusar, ni siquiera tienes que caerme mal. Simple y llanamente soy tan buen creyente y hago esas conexiones tan extrañas que solemos hacer algunos humanos que acabo concluyendo cosas que son peligrosísimas. Eso es cierto. No, qué bárbaro. Quiero leerte una pregunta que nos hace Claudia Sánchez Rodríguez, a quien le mandamos muchos saludos. Ella pregunta si tú, dentro de los escritos apócrifos que existan, porque en la Biblia obviamente eso no viene, saber si se menciona que haya tenido alguna hija y que aparentemente esto fue después de haber resucitado. ¿Tú ubicas? No. Ese va a ser una mezcla muy complicada que se hace con Francia, no me acuerdo ahorita, el rey, y entonces de ahí viene la cuestión de que matan a un rey, no recuerdo ahorita el nombre, oficialmente se muere el hijo, pero dicen que sobrevive, y entonces para hacer el símil y poder hacer el proceso, lo hacen como nombre simbólico el hijo de María Magdalena. ¿Sí? En términos de la religión y de los apócrifos y demás, nunca hay un planteamiento de relación sexual como tal con ninguna mujer, ni ningún hijo, ni ningún nada. Sí se va a dar, pero ya son malas interpretaciones posteriores. Va a haber banda que va a decir que María Magdalena tuvo algo que ver con Jesús. Exacto, hasta el Código Da Vinci lo menciona. Sí, en el Código Da Vinci, pero eso es la no sé qué descendiente número que es. Sí, que tiene que ver con esta cuestión, porque el Santo Grial no es una copa, sino el vientre de María Magdalena, pero esa es la liga que se hace con el rey de Francia, sí, lo que mencionabas. Y no tiene nada que ver con el cristianismo original. Va a haber, porque sí es la comunidad de Marcos, si no mal recuerdo, marcadamente femenina, y muy probablemente Marcos era Marcas. Por eso tan importante la cuestión de las mujeres en el texto. Pero no hay una cuestión ni de relación sexual, ni de nacimiento, ni de nada. Ninguno de los planteamientos, ni siquiera de los apócrifos más recientes, comillas, va a plantear eso. Sí, me da pena decir que no, ese es un invento más para acá. Bueno, está bien. Fernando Morales, saludos para el programa, saludos a Juan José y a esta servidora, muchas gracias. También bienvenido a Guanatos FM Network, soy Juan Alberto Hernández Pérez, le mando un saludo al programa, muchas gracias, excelente invitado, un abrazo muy interesante. Gracias. Diana Rosales, saludos, nos escuchan en Tlaquepaque Centro. Saludos a los presentes, participa en un libro. Claro que sí, Diana, participas con mucho gusto. Malicha, felicidades al maestro Juan José González.
un tema muy interesante. Saludos, muchísimas gracias. Sigan participando 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 y también el Facebook de Viviendo lo Divino a su disposición. Y oye, pues también creo que hablando precisamente de herejes famosos, pero en este caso consagrados, por decirlo así, pues el propio cura Hidalgo y José María Morelos. No, ninguno de los dos. ¿No fueron? Y mucho menos Morelos. Morelos, si nos acordamos, básicamente, sí comete sus pecadillos. Pensemos en los dos, pero no es su época. Sí, pero no es su época. Cuando José María tiene a su primer hijo, que es Juan Nepomuceno, ni siquiera es sacerdote. ¿Antes de es ordenarse? Antes de. Sí, mucho antes. Es que él es una vocación muy, muy tardía, y es una vocación tardía por culpa de la mamá. La mamá tenía, no me acuerdo si un hermano o un tío que había sido capellán. Y entonces cuando este hombre se va a vivir con una mujer, pierde la capellanía. Pero la capellanía no solo era el espacio, además era una renta. La familia de José María era muy pobre. Entonces la mamá está friega y friega a José María que se meta al sacerdocio para recuperar la capellanía. Este cuate se mete al sacerdocio, es alumno de Hidalgo, obtiene la capellanía y según algunos textos parece ser que ya siendo sacerdote tiene una hija. Unos dicen que es antes de que empiece la independencia, otros dicen que ya en tiempos de la independencia, para acabar el problema, no es importante tampoco. O sea, sí es un pecado de la carne, pero no lo hace hereje. Él nunca discute ninguno de los dogmas. Excomulgados, perdón, discúlpeme. Bueno, van a ser excomulgados, pero por estar en la guerra de independencia. Y como la guerra de independencia la ganó México, no. Bueno, sí por herejía en términos de ponerte en contra del poder del rey. Que pero eso a Dios que también, representa ¿no? a Dios, por supuesto. Acuérdate que Qué bueno que lo mencionas. Que el derecho divino aplicaba que ellos estaban ahí porque Jesús se había puesto, pero no es porque diga Jesús no resucitó, no creo en la Iglesia Católica, no creo en la Iglesia. En ese sentido no es una herejía como tal. E incluso en los sentimientos de la nación, Morelos va a decir la única la única religión que va a ser importante en este país va a ser católica, y los que no sean católicos no pueden estar en este país, porque el tipo es profundamente católico y va a ser capaz incluso de traicionar, comillas, algunos de sus correligionarios para que no lo maten sin que él se llegue a confesar. En el caso de Hidalgo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo van a acusar de leer a Molière, lo van a acusar de que se robó una lana en el seminario de Morelia, si no mal recuerdo, de algunas otras cosas, parece ser, y tan parece ser porque está la casa y están los que dicen que son los chostos, los hijos de los hijos de los hijos del cura Hidalgo. Sí. Pues que ya se perdió. En Guadalajara anda un diputado, ¿verdad? Bueno, no sé si a eso sí diputado. No me acuerdo, pero sí. No me acuerdo. Creo que se pierde a las 6, 7 generaciones. Entonces, aunque tú digas que eres hijo del hijo del hijo, ya no aplica. Hay un número de generaciones y ya después se pierde el parentesco como tal. Sí. Pero bueno, vaya, lo que vamos. Es que esta cuestión de decir voy a atentar contra la creencia, contra los dogmas de fe, no le pasa ni a Hidalgo, ni a Morelos, ni siquiera a Juárez. Juárez va a plantear separación iglesia-estado, pero el cuate sigue siendo profundamente católico. Lo que no quiere, Juárez claro, y la hija se va a casar por la iglesia. Sí. Y él tenía un gran cariño por la fe, pero había visto en Oaxaca todas las tropelías que hacían los obispos y que eran dueños de la tierra, que es contra lo que está. Por eso la ley de Juárez, la ley de separación iglesia-estado, la construcción del código civil, etcétera, tiene que ver con otros procesos. Eso hace, y es tan importante, que debe ser 1857 o por ahí, en el que en este país nos podemos divorciar. En un país donde no hubo una guerra de reforma, estoy pensando en Argentina, la cuestión del divorcio es de 1960, o sea, más o menos 100 añitos de diferencia con sus bemoles, ¿no? Entonces va a pasar eso, pero no tienes propiamente banda que diga, yo no creo, yo pongo en duda la cuestión de la fe. Pues, pero qué bueno que hicimos ese comentario, pero salió interesante. Y a ver,
platiquemos de esta versión, como dices tú, Sí. comillas, moderna de lo que es esta Congregación para la Doctrina de la Fe como último punto, porque sí me llamó la atención. ¿Dijiste hasta qué año dejó de estar como tal la Inquisición? Como Inquisición como tal, le cambiamos el nombre hasta 1965. 65, pues 65. no es tan lejos. Sí, pero nuevamente, en ese momento deja de ser la Inquisición. Creo que todavía tienen una mini oficina, pero ya es casi nominal el asunto, y el poder lo va a recuperar la Congregación para la Doctrina de la Fe, Sí. que es la que se encarga, pero ya es una cuestión mucho más en términos de doctrina, en términos de prohibición de qué puedes leer, qué puedes escribir, quién puede, ya no tiene el poder para decir no puedes hacer tal cosa. Ok, y hasta pues verificar si algo es milagroso, es verdadero. No sé si también... No le toca a ellos. No, aquí No, les es otro proceso. El proceso, se me olvidan los nombres ya, pero tiene que ver con el proceso de llegar a los altares, vaya. Sí. Entonces no le toca a ellos. Sí, no, Ok. ya no se llama así, pero originalmente el que iniciaba el proceso se llamaba el abogado del diablo, Sí. que era el que tenía que ir a revisar si había algo para demostrar que la persona candidata a santo no merecía llegar a los altares. Ok, bien. Sí, es que hay una serie que ahorita me está recordando algo de esto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Los Enviados. Aunque está muy sui generis, Ajá. Sale un actor español, que se apellida, creo que es Miguel Ángel Silvestre, Ajá. y Gerardo Rodríguez, es un actor muy famoso, mexicano, y está interesante, está medio policíaca, y porque te terminan yendo a verificar en milagros, y terminan resolviendo problemas locales de las comunidades a los que los mandan. Entonces, bueno, me recordó esto, pero bueno, ahí por si alguien la quiere ver y le suena interesante, está en la plataforma Paramount Plus. Por eso no está tan accesible a todo el mundo. Sí. Tiene 2 temporadas. Y bueno, y volviendo a esto, de la Congregación para la Doctrina y la Fe, entonces, ahorita entonces lo que verifican, exactamente qué es. El que la enseñanza sea ortodoxa. No sé qué tan relevantes sean los eventos, pero pienso al menos 2 intervenciones que recuerdo en este momento en este país. La primera va a ser en la época de Don Samuel al seminario de San Cristóbal, si no mal recuerdo, en el cual llegan pues enviados del Papa para revisar que se estuviera enseñando bien a los futuros sacerdotes. Y el problema que va a tener don Samuel, entre otras cosas, es que de repente llegan y en lugar de que les estén enseñando latín y griego, que es como lo normal dentro de la formación, les están enseñando tojolabal y purépecha no, tojolabal, mije y varias lenguas de la zona. Y entonces, ¿por qué estás enseñando eso si eso no es lo que te pide la iglesia? ¿No? Y entonces, pues es que estos cuates van a hacer pastoral. ¿Para qué les sirve llegar a una comunidad indígena hablando latín si nadie habla latín? Si los voy a mandar a una zona, no sé, perdida ya, que donde solo hablan la lengua, pues tienen que saber la lengua, ¿no? Claro. Y la otra muy importante debe ser también más o menos por las mismas épocas, creo que todavía estaba Monseñor Corripio Ahumada, que va a ser al CRT. No es cierto, va a ser al Colegio Máximo de Cristo Rey de los Jesuitas, en el DF, donde llegan y también son acusados de estar enseñando teología de la liberación y cosas que no eran consideradas tan ortodoxas, y entonces le prohíbe al seminario, al Colegio Máximo de Cristo Rey, enseñar a los laicos. Esa se la pasaron por el arco del triunfo porque en el seminario no se enseñaban laicos. Los que enseñaban a los laicos era el CRT, Centro de Reflexión Teológica, que hasta el día de hoy, según tengo entendido, sigue funcionando. Entonces, pues viene una prohibición a un lugar, pero pues ellos no hacían nada, entonces pudieron seguir trabajando como deberían los jesuitas. Ese es un chisme que ya es muy viejo, espero que haya caducado y ya no tenga problemas por andar contando lo que no deba. Esperamos que sí. Sí, pues sí, ¿no? Entonces qué bueno que lo mencionas, entonces, pero no llegan a ese grado. Y dices que en algún momento, ¿nos recuerdas que Papa se disculpó ahí muy sutilmente por
por lo acontecido en la Santa Pues, Inquisición. pues es que no se disculpan, ese es, insisto, el problema, ¿no? Acaban diciendo, habría que reconocer que los errores los cometieron las personas, o sea, insisto, no es la institución sigue siendo santa, no se equivoca, es maravillosa, y entonces de repente, pues se equivoca el funcionario, pero no el Sí. sistema, y ese es justamente el tremendo problema que tenemos, frente a una institución que no puede reconocer que se equivocó, porque no tenía la información, o sea, ni siquiera digamos que es por malvada Sí. o porque así era la costumbre en la época. Cuando yo me niego a reconocer cualquier posibilidad de diálogo y de reconocer que me equivoqué, pues las víctimas nunca son, Pues escarmentadas o como se no, diga. recuperadas. O sea, Recuperadas, sí. imagínate, por ejemplo, lo que tú planteabas, o sea, finalmente, y regreso al rollo histórico, Miguel Hidalgo y Costilla va a ser excomulgado por lo menos 2 veces. La iglesia no es capaz de decir, pues nos equivocamos, no deberíamos de ver. No, lo que dicen, no, es que no llegó porque no la mandó el Papa, sino la mandó un obispo, y entonces como no es un obispo, es un error burocrático, y como nunca le llegó propiamente a él, entonces no aplica. Entonces, o sea, sí, Puro rollo. pero no. Ujú. O sea, es como decir, bueno, pues es que yo me cinturé a mi niño y pues me equivoqué, pero yo no me equivoqué porque yo pensaba que estaba haciendo lo mejor por él. Pues no, o sea, te lo cintareaste, puedes verlo por donde te guste, pero te lo cintareaste. Entonces, en este proceso sí va a haber intentos de descomunión, sí va a haber tremenda violencia, va a haber un chorro de muertos. Hay quien te va a plantear incluso 10,000, 50,000, 200,000, y en la medida en que te acercas a la época original, va a haber historiadores que tienen números mucho más altos. Insisto nuevamente, ¿no? Lo que va a suceder con la Iglesia Católica es decir, bueno, sí, pero es que no nos matábamos nosotros, los mataba el Imperio Español. No los mató el obispo, ¿no? Bueno, sí, pero son 350 años, entonces si lo divides, pues son como a 15 por mes, tampoco eran tantos, ¿no? Entonces, sí, vamos teniendo ese tipo de respuestas que lo que pretenden es un poco decir, no hablemos del tema. Sí, es evadirlo. Sí. Sí, tenemos, bueno, un par de preguntas, porque ya, como podemos ver en el reloj, ya casi terminamos. Claudia Sánchez menciona que esto de que si Jesús tuvo en algún momento un hijo o hija después de resucitar, dice que los esenios también lo mencionan, que por eso lo preguntaba y participa. Lo que tenemos de los esenios es que es un grupo, otra vez un grupo herético, que se separa del grupo judío y que vamos a tener un problema, no, porque los textos originales de los esenios no sabemos gran cosa. Lo que tenemos de ellos es el documento de Qumran, que son los textos que se habían perdido del Mar Rojo, y que los católicos y la banda que lo ha estudiado los planteaban entre el 80, si no mal recuerdo, antes de Jesús, al 80 después de Jesús, y después lo que hicieron tramposamente muchos teólogos fue decir, no, es que es de 80 años antes de Jesús, por lo tanto no tiene que hablar de Jesús, o es de 80 años después y no tiene que hablar con Jesús, y todo el mundo se brinca por el arco del triunfo el periodo de Jesús. Pero habla del maestro bueno y del maestro malo. Yo recuerdo haber leído los textos, pero no recuerdo haber escuchado de ningún hijo. Y tendría que ser del maestro bueno, porque, insisto, es una discusión entre el maestro bueno y el maestro malo, pero a lo mejor, porque ya los leí hace muchos años, y sí está el texto, pero simple y llanamente no lo recuerdo. No, y luego hay otra cosa, que también era un nombre muy común en aquellas épocas, porque ven que dicen que se encontraron, arqueológicamente hablando, un sepulcro de Jesús, y ahí es donde dicen, pues es que Jesús era un nombre muy común en aquel tiempo. Sí. Entonces yo creo que eso se presta, ¿no? A que pues se digan muchas cosas, pero al final de cuentas, pero bueno, es lo que menos importa, porque lo que importa es la enseñanza que dejó Jesús. Y lo que importa además es la enseñanza de fe. Entonces, exacto, si yo te digo que aquí tengo las pruebas, pues tú me dices, pues no te creo y hazle como quieras. Pues sí, así es. Sí, y finalmente el hecho de, en 3 minutos, ¿por qué a tu juicio, según lo que analizaste, habrán recurrido a métodos tan duros de castigo, hasta desde torturarlos hasta quemarlos? Hay 2 razones muy simples y muy rápidas. La primera es mantener un cuerpo ortodoxo. Lo importante es lo que se enseña, y no puedes enseñar nada diferente. Entonces, cualquier cosa que pusiera en duda cualquier enseñanza o cualquier cosa que estuviera ahí va a generar problemas. La segunda, probablemente también igual de importante,
tiene que ver con que yo tengo que salvar tu alma. Si en el proceso de salvar tu alma, que es eterna, destruyó tu cuerpo, pues es un mal, pero es un mal menor. Es por tu bien. Sí, es por tu bien, literalmente esas versiones de te doy un zape porque es por tu bien, pero que es algo que la iglesia dijo durante muchísimos años. Sí. No, y yo te me estoy acordando, nomás que no recuerdo bien este versículo de la Biblia, pero algo así decía que si tu ojo te ayuda a cometer pecado, que es mejor que te lo saques para que puedas entrar al reino de los cielos. Claro, cosas así. pero es una bronca de no entender las metáforas. Si acabáramos pensando en eso, todos llegaríamos al reino de Dios como tal, los ciegos o tuertos o mancos o sin manitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco como el chiste con tu amigo el Bronco de cortemos la mano a los ladrones. Ándale. No seas literal, compañero. Claro, había? pero no significa eso. Significa Exacto. que si tú tienes una posibilidad de pecado, aléjate de la situación de pecado. Sí, no que lo hagas tal cual. Sí, no, entonces justamente vamos a tener una construcción que en la medida en que entendemos cada vez menos las metáforas, que no entendemos la época del texto que se escribió, etcétera, pues estamos interpretando mal, a veces, insisto, no es por mala onda, simple y llanamente es porque no conocemos el contexto. Así es, pues sí. Pues bueno, entonces concluimos, Juan José, ¿alguna conclusión de este tema de la Inquisición? Que yo creo que tenemos que llamarle al pan pan y al vino vino, y hay cosas que hay que reconocer que se hicieron mal y están mal, y es mucho mejor decir, mira, la regamos, vamos a tratar de cambiar, a que por tratar de defender mi buen nombre o mi buena imagen, creé una mentira y me enteré que en unas mentiras que lo único que hace es empeorar el asunto. Así es. Porque así como negamos en su momento la tortura y el asesinato de banda inocente, hoy día estamos negando que hay casos, a lo mejor son 3, pero son casos de pederastia, de abuso, de golpes que parecería que no. Y el problema no es que se dé, podría darse en el ejército, en la escuela, en el deporte. El problema es que la institución que se declara administradora, no, lo esconde, te cambia de lugar, te protege, dice esto no pasó, y además tú eres el malo por andar acusando. Entonces, creo que esa es la parte que debería de parecernos escandalosa. Exacto. Sí, y ya la conclusión final la saca usted. Pues bueno, agradezco al maestro Juan José González, quien es catedrático e investigador del ITESO. Muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. Ya por ahí salió un temita, ahorita te lo platico. Y menciono que Diana Rosales, desde Tlaquepaque, se va a llevar el libro El Camino del Amor del padre José Jesús Aguilar Valdés. Y Claudia Sánchez se lleva Sana tus heridas en pareja de Ana María Orihuela, también de Ediciones Aguilar. Ay, se me olvida. Bueno, se me pierde la pantalla. Por favor, tanto Claudia Sánchez como Diana Rosales, por favor, dirigirse aquí a Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275, previo contacto con nuestro querido Israel Trejo, a quien agradecemos comandar esta transmisión el día de hoy, al WhatsApp 3317-280113, 3317-280113, para que se coordinen para la recolección de sus obsequios. Vengan por ellos, tienen hasta el próximo miércoles para recogerlos, y en caso de que no los recojan, pues los volveremos a regalar, y si tuvieron alguna dificultad, pues avísenos si son tan amables. Pues se despide también su amiga y servidora Karina Rivera. Gracias por haber estado con nosotros en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.